Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas y bienvenidos a Histopia Historia, el programa de historia en Radio Inaja. Hoy emitimos el programa número 20. En directo y se está cayendo. Cuidado. Cuidado. Estáis viendo cómo se acaba de derrumbar todo. Los gritos. Nos da un poco de... un poco de miedo quedarnos aquí. Mercedes. Acabamos de escuchar un corte sobre el vídeo del terremoto de Lorca, que es el más cercano y más reciente que podemos recordar. Y es que hoy vamos a hablar de estos sucesos, de terremotos, catalogados como catástrofes naturales por su incidencia en la población que habita los lugares donde se producen estos movimientos sísmicos. Y por ello vamos a conocer dos grandes terremotos, el terremoto de Lisboa y el de Andalucía, que para ello nos visitan Ricardo Hurtado y Andrés García, que nos hablarán de estos dos sucesos respectivamente. También estará con nosotros Mercedes Feriche, del Instituto de Geofísica Andaluz, que nos dará a conocer la labor, la investigación y prevención que se realiza en dicho centro. Y para finalizar, Antonio García, bombero de Puente Genil, nos contará su experiencia como voluntario en Bomberos Unidos Sin Fronteras cuando se desplaza a lugares destruidos por estos terremotos para salvar las vidas rescatándolas de los escombros. Un programa muy completo, así que os invitamos a que os quedéis para conocer esta historia. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez a los mandos os damos de nuevo la bienvenida. Comenzamos. Para comenzar este programa es necesario conocer qué es un terremoto, cómo se produce, qué debemos hacer ante una situación así, y por eso nos visita Mercedes Feriche, responsable del área de prevención en el Instituto de Geofísica en Granada. Muy buenas, Mercedes, y bienvenida a Histopia Historia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, Mercedes, ya que vamos a hablar de los terremotos, ¿cómo se produce un terremoto? Bueno, un terremoto, por definición, es una liberación súbita de energía que como resultado de una acumulación previa de esfuerzo a lo largo de cientos de años o décadas o miles de años incluso. Ajá. Eso así en síntesis, ¿no? Pero para que nosotros podamos entenderlo, ¿qué son? ¿Unos movimientos de tierra, fricciones entre ellas que producen ese movimiento? Parecido. Por ponerte un ejemplo, bien. Imagínate dos superficies que son rugosas y las frotas entre sí, te cuesta mucho trabajo frotarla o deslizarla una respecto de otra. Entonces el esfuerzo que tú haces es la acumulación que se va haciendo en placas tectónicas, fallas, etcétera, y la resistencia de la roca es la resistencia de lo que tú estés utilizando. Entonces cuando la roca la vas deformando hasta que ya no aguanta más y rompe. Por ejemplo, una regla. Una regla que es un material plástico, le vamos poniendo presión en un extremo y lo fijamos en el otro, y cuando ya el material no puede aguantar más, rompe. Pues esa ruptura es el terremoto. Eso es muy similar al terremoto. Se llama efecto del rebote
elástico. Ah, bien. Uy, qué interesante, Mercedes. Bueno, tú estás trabajando en el Instituto de Geofísica Andaluz en Granada. ¿Qué labor desarrolla este centro? Bueno, tiene muchísimos frentes abiertos, como quien dice, ¿no? Porque no solo nos dedicamos al estudio de los terremotos, sino también al estudio de volcanes, a la sismicidad histórica, a la prospección geofísica y, por supuesto, a divulgar el conocimiento científico. Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poquito sobre tu trabajo en ese sentido, en el tema de los terremotos. Bueno, mi trabajo consiste, yo trabajo en el área de prevención y una gran parte de mi labor es el tema de la difusión de qué es lo que hay que hacer en caso de terremoto, cómo prevenir los daños en los terremotos, porque hasta a día de hoy no se pueden predecir. Entonces nos falta tiempo, mano y ganas para poder trabajar en temas de prevención, es decir, cómo se deben hacer las edificaciones, qué podemos hacer nosotros en el trabajo, qué pueden hacer los chavales en los colegios, etcétera, etcétera. Ajá, muy bien. ¿Te podríamos preguntar cuál es la zona en la península más activa en estos movimientos? Bueno, donde más terremotos hay, si es a lo que te refieres, sí. O donde más eventos se producen es en el sur de la península ibérica y luego en la zona de Levante. No hay que olvidar que en la zona de Galicia y en el Pirineo también hay sismicidad, pero donde mayor cantidad de sismicidad hay a lo largo del año es en el sur y en el Levante. Uh-huh. ¿Con qué regularidad tienen estos movimientos en la zona que estás describiendo? Bueno, nosotros, por ejemplo, que tenemos una red en toda Andalucía, al mes tenemos entre 200, 300 eventos. Depende de si hay alguna serie de microsismicidad o algo parecido, como la de Torre Perojil, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. 200 o 300, eso es mucho, ¿no? Uh-huh. Casi y bueno, es que ya te digo, pero... Sí. La mayoría son eventos muy pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, este verano tuvimos una serie en la zona de Cazorla, sí. Y bueno, y por eso a lo mejor el mes de agosto, que por ponerte un ejemplo, tenía a lo mejor 300 eventos. Ajá. Bueno, Mercedes, nosotros estamos, Ignaja está muy cerca de la zona en la que se produjo un terremoto bastante grande, en el de Andalucía, en el 1884, y esa zona también es muy sísmica. ¿Cómo percibís vosotros el movimiento sísmico en el centro donde vosotros trabajáis? Bueno, nosotros tenemos una serie de estaciones en diferentes puntos de Andalucía, concretamente unas 22, 23, ¿no? Sí. No me acuerdo exactamente del número. Y estas estaciones transmiten en tiempo real la señal del movimiento del suelo. Entonces, es decir, nosotros recibimos registros de 24 horas del movimiento del suelo en cada uno de esos puntos donde tenemos la estación. Sí. Luego ya se extraen de ese registro continuo, se extraen los eventos o los disparos, como quieras llamarlo, ¿no? Que es cuando se registra la misma cosa a la vez en diferentes estaciones, por lo menos 3 estaciones. Entonces se declara evento y se graba como evento. Entonces nuestra labor consiste en ir revisando todos esos eventos, sí, y borrar los que son falsos disparos, evidentemente, que a veces ocurre por viento, por temporal o lo que sea, y ir localizándolos para tener una visión general de por dónde van los tiros, de qué zona está en este momento más activa y dónde, ¿no? Ajá, qué bien. Bueno, como tú estás trabajando en el área de prevención, ¿qué consejos básicos nos puedes decir o nos puedes explicar para que nosotros los tomamos en cuenta en una situación así, que Dios no lo quiera, pero que también se puede prever, ¿no? Sí, es muy importante saber cómo comportarse, porque se ha visto a lo largo de los terremotos que han azotado Europa y América que lo que más salva es el comportamiento de la gente. Eso es lo que más vidas salva, aparte de una buena edificación, evidentemente, pero eso no lo podemos controlar nosotros. Pero sí, por ejemplo, es muy importante saber cómo se corta la luz, el agua y el gas, porque en caso de un terremoto grande, similar al de Andalucía de 1884, pues puede haber cortes de tuberías de gas, de agua y de luz. Y entonces, para evitar males mayores,
cortando nuestro suministro en cada vivienda, ya ganamos mucho. Segundo, muy importante, cuando ocurre el terremoto estamos dentro de la vivienda, nos quedamos dentro. Si ocurre fuera, nos quedamos fuera, porque la mayoría de la gente muere entrando o saliendo de las edificaciones, sobre todo saliendo, como es el caso del terremoto de Lorca, que las 10 personas que murieron saliendo del edificio. O que en ese momento iban caminando por debajo de la fachada del edificio y se desprendieron pretiles que mataron a la gente que pasaba por debajo. Sí. Eso es muy importante. Otra cuestión, si estamos dentro de la casa, pues nos refugiamos junto al sofá, para que el respaldo del sofá pare el falso techo, si se cae una estantería no nos caiga en la cabeza, debajo de una mesa, debajo de una cama, etcétera, etcétera. El mobiliario es el que va a parar la caída de los otros muebles grandes o el desprendimiento de falsos techos, lámparas, etcétera, y no nuestra cabeza. Eso es muy importante. Y luego ya después si estamos fuera, separarnos de las fachadas, porque se van a reventar los cristales, van a caer pretiles, que es lo que pasó en Lorca, y por desgracia las víctimas que hubo fue por culpa de esto, ¿no? Sí. Luego, inmediatamente después del terremoto, pues ya podemos salir del edificio, pero ojo, jamás coger el ascensor porque va a haber cortes de luz. Claro. Nos podemos quedar atrapados, entonces sería peor el remedio que la enfermedad. Y luego ya irnos a una zona donde no pueda caernos nada encima, y yo, por ejemplo, le digo a todo el mundo que tenga una especie de plan de emergencia familiar para no hacer uso del teléfono. El uso del teléfono se debe hacer únicamente para llamar al 112 en caso de que haya heridos a nuestro alrededor o gente que necesite atención médica, pero no para decir que estamos bien. Para eso mandamos un SMS o un WhatsApp y tenemos un protocolo de decir, en caso de terremoto nos vemos en tal sitio todos. Y entonces así no se preocupa uno tanto por la familia, a no ser que nos aparezca en un plazo razonable de tiempo. Porque en el terremoto de Lorca los teléfonos se colapsaron y el 061 no pudo atender a las víctimas, a no ser que atendieran a los que tenían a su alrededor, pero no podían utilizar los móviles, que era lo que utilizaban en tiempo. Ahora utilizan otro sistema de comunicación, pero todo fue porque la gente se puso a llamar a sus amigos, familiares, etcétera, etcétera, y se colapsaron los servicios de telefonía. Sí, es muy interesante porque son detalles cotidianos. Nosotros no estamos acostumbrados por la zona en que vivimos, pero que son tan triviales, por decirlo así. Nos creemos que tiene que ser algo más fuerte lo que nosotros tenemos que hacer, y son detalles que nos vienen bien, y a los oyentes. Yo en especial, es interesante que tenemos una mochila preparada, aunque parezca un poco drástico, en el cual... Eso no tiene nada de drástico, eso es lo más razonable del mundo. Porque como vivimos en una zona sísmica, yo por ejemplo ya he sentido 2 aquí en Loja, y entonces la cuestión es que tenemos una mochila preparada con documentos, con unos walkies, con una lista donde podemos ir a los puntos claves de donde vivimos para que no nos suceda nada, y una comida deshidratada donde podemos tener hasta 3 días por si sucede algo grande, como fue por ejemplo el terremoto de Andalucía. Bueno, Mercedes, es muy interesante todo lo que tú nos estás diciendo, porque todo nos viene bien, aunque el programa sea de historia, porque esto en práctica puede ser también historia dependiendo de lo que nos suceda. ¿Dónde podemos encontraros a vosotros para poder seguir contrastando más información? Sí, bueno, nosotros tenemos una página web donde tenemos cosas muy interesantes, como por ejemplo la historia del instituto, ¿no? Los miembros que la componen, las diferentes áreas que también lo componen el instituto. Tenemos fotografías de nuestra red sísmica, incluso se pueden consultar los registros en tiempo real, los registros de nuestras estaciones. Aparte, se puede colaborar con nosotros el que quiera o sienta un terremoto a través también de nuestra página web, rellenando una pequeña encuesta macrosísmica que nosotros utilizamos para hacer nuestros mapas de isosista, o líneas que unen puntos donde se ha sentido con igual intensidad, porque ojo, no es lo mismo magnitud que intensidad.
La magnitud es una forma objetiva de medir el terremoto, utilizando parámetros que nos proporcionan nuestras estaciones, y la intensidad solo mide los efectos que produce el terremoto, es decir, si ha despertado la gente, si se han caído las estanterías, si se ha caído algún pretil, etcétera, etcétera. Todo eso está en nuestra página web y que la podéis encontrar por las siglas de nuestro instituto. Es decir, nuestro instituto se llama Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada, y podéis encontrarlo por IAG, de Instituto Andaluz de Geofísica, pds.ugr.es. Ajá, muy bien. Pues muchas gracias, Mercedes. El tiempo se agota. Por contactar con nosotros para estos menesteres. Vale, estupendo, muy bien. Como te decía, el tiempo en la radio se agota y aunque sea un tema muy interesante tenemos que despedirnos, es una pena, pero te invitamos otra vez al programa cuando surja de nuevo este tema para que podamos hablar de algunos casos en concreto y cómo vosotros pues habéis trabajado sobre ese terremoto. Estamos muy agradecidos que hayas apartado un poquito de tu tiempo para poder enseñarnos y divulgar en la labor que vosotros realizáis desde vuestro centro. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y siempre es un placer para nosotros, en especial para mí, poder compartir mi tiempo con vosotros. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Uno de los movimientos sísmicos que se recuerda por su gran virulencia y extensión es el terremoto de Lisboa. Para conocer este suceso, nos visita Ricardo Hurtado, doctor en filosofía y profesor de instituto, que ha escrito el libro El ocaso del optimismo, editado por Biblioteca Nueva. Muy buenas, Ricardo, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, ¿qué hay? Buenas, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, ¿cómo se produjo este terremoto y cuándo? Sí, pues el terremoto se produce el 1 de noviembre de 1755. El 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Entonces se produce esa fecha, ya tenemos para empezar una fecha señalada, un día importante para la gente creyente, en concreto para los católicos. Y ese terremoto pues se origina cerca de lo que sería hoy las Azores, cerca de la costa portuguesa, y su primer ataque fundamentalmente es como forma de movimiento sísmico. Sí. Esencialmente en Lisboa, que es la capital de Portugal, pero también hay que decir que ese terremoto se siente incluso en zonas de Brasil, y también hay relatos de que llega incluso a Islandia, por lo que tenemos que fundamentalmente el terremoto donde más ataca es en Portugal y en la parte occidental de España. Entonces es un terremoto extenso. Exactamente, un terremoto de gran magnitud, y ese terremoto al mismo tiempo tiene como tres fases. Una primera fase en la que podemos hablar del terremoto en sí, con diferentes réplicas, y esa fase, ese primer ataque del terremoto hace inicialmente tambalearse pues las casas, las construcciones. Una segunda réplica bastante intensa, en la que ya empieza a destruir y a provocar el derribo de techos, de tejados, incluso de iglesias y catedrales de piedra. Una segunda fase en la que el terremoto se transforma en un tsunami. Es muy curioso, y ahí los relatos de los supervivientes son bastante esclarecedores, incluso diría que agónicos y estremecedores, porque cuando se produce ese terremoto, y tenemos muchos relatos tanto de personas de Portugal como personas fundamentalmente de la costa andaluza, la gente que vive en la playa se refugia en el mar. Claro, salen de sus ciudades temiendo que se les cayeran los edificios encima, se van a la playa, con la circunstancia de que cuando se produce un tsunami, el aviso esencial del tsunami es que el agua retrocede mucho. Entonces, claro, la gente se va a la playa y se mete mucho en lo que hoy en día llamaríamos el mar. Súbitamente, pues una ola de unos 150, 200 kilómetros por hora y de aproximadamente unos 6-8 metros, pues engulle las ciudades
y engulle pues gran cantidad de, bueno, diríamos miles de personas. Y luego el tercer momento importante donde el terremoto hace daño es que ese seísmo pues provoca que la iluminación de la época eran fundamentalmente candelabros. Bueno, pues el seísmo hace que muchos candelabros de aceite, candelabros de grasa, se caigan y se produzca un incendio. Y que tenemos el terremoto, tiene como 3 fases: el terremoto en sí, el tsunami y luego el incendio. Pero Pablo, Ricardo, no estás hablando de una catástrofe enorme. Exactamente, sí, el terremoto de Lisboa fue una catástrofe enorme, fue una catástrofe por varios motivos. Primero, porque fue algo inesperado, luego por la magnitud, estamos hablando de un acontecimiento natural que se siente, digamos, en toda Europa y en gran parte de Sudamérica, y luego evidentemente por la magnitud que provoca miles de muertos. Se calcula que en Portugal fallecieron en torno a unas 20.000 personas, en España más de 1.000 personas fallecieron, y también se considera que en Marruecos, donde no tenemos datos escritos, pues el terremoto y fundamentalmente el tsunami pues acaba con gran parte de la población. Y ahí al respecto, ya que estamos en Andalucía, pues es pertinente decir que fundamentalmente el tsunami es lo que más daño hace. Por ejemplo, en Ayamonte y en Cádiz mueren o desaparecen súbitamente 500 personas en cada una de esas poblaciones. Por ejemplo, en Granada, que estamos hablando de una ciudad o una provincia bastante distante del epicentro del terremoto, y ahí también se nota el terremoto con caídas de edificios, escombros y probablemente más de un fallecimiento por derribo. También. Entonces la zona afectada fue muy extensa, como estás explicando. Las consecuencias fueron devastadoras por lo que por la investigación que has hecho. ¿Y podemos entonces todavía ver algún legado que este suceso ha dejado en la historia? Pues sí, la verdad es que el llamado terremoto de Lisboa pues fue un terremoto de gran magnitud y que se sigue recordando hoy en día. Y si vamos a Lisboa, por ejemplo, pues hay un metro, o una estación, una parada de metro en la que hay un mosaico muy grande. Luego también si vamos al convento de los Jerónimos, que es uno de los edificios más importantes de la ciudad, aún hay zonas en las que no se han reparado las heridas del terremoto. O bueno, si nos venimos a España y vamos, por ejemplo, a Cádiz, pues en el barrio de La Viña hay también un mural, un mosaico muy grande que recrea la entrada de las aguas en la ciudad. La verdad que, Ricardo, yo tenía constancia de este terremoto, pero tal y como tú estás explicando, yo me estoy quedando sorprendido por la forma en que se produjo este suceso de esa forma, ¿no? Tan devastadora. Bueno, pero háblanos un poquito más. Se produce este terremoto, pasa todo lo que estás contando, y ahora ¿cómo se puede decir que se soluciona esos daños que se producen? Sí, bueno, pues el terremoto, como hemos comentado, pasa el 1 de noviembre, un día importante para los católicos. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que primero se le da una interpretación, de la que si quieres hablar un poquito más tarde, pero respecto a lo que me pregunta, pues la reconstrucción fue una reconstrucción muy lenta y muy costosa, porque Portugal y España pues no eran países muy desarrollados para la época. El terremoto fue tan devastador que hubo ciudades y pueblos enteros que prácticamente quedaron destruidos y tuvieron las autoridades que reconstruirlo desde los cimientos. Tanto es así que el terremoto que sucede el 1 de noviembre de 1755 e incluso a comienzos del siglo XIX, estamos hablando de 60, 70 años, todavía en Portugal hay obras que están reconstruyendo edificios que quedaron prácticamente derruidos con el terremoto. Bueno, Ricardo, tú en tu libro, en el que hemos citado anteriormente, El ocaso del optimismo, has plasmado el punto de vista de la mentalidad de la época y dices que hubo un cambio desde ese momento. Explícanos este aspecto. Sí, ese aspecto es muy interesante y muy curioso, porque una de las ideas fundamentales que yo defiendo en el libro es que el terremoto de Lisboa no fue solamente un cataclismo físico, sino que supuso una revolución a todos los ámbitos en el siglo XVIII. Y claro, un terremoto que se produce el 1 de noviembre, pues gran cantidad de esos fallecidos eran personas que estaban en las iglesias y en las catedrales, pues dedicando el día al Señor. Entonces, claro, para muchas personas resultó paradójico, irónico, incluso cruel, que su Dios castigase a sus fieles sepultándolos en las iglesias y catedrales. Entonces, a partir de ahí se provoca
un cambio radical en la mentalidad. Y el problema fundamental es cómo interpretar el terremoto. Entonces, tenemos básicamente 3 interpretaciones. La primera interpretación, que es la fundamental, que se hace tanto en Portugal como en España, que son 2 países fervorosamente católicos y en esa época, pues, muy reaccionarios, se piensa que el terremoto no es sino el castigo que hace Dios ante los pecados y la falta de fidelidad de los creyentes. Vale. Tanto es así que en España la respuesta inmediata al terremoto son las procesiones. Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, se llenan de procesiones donde las autoridades religiosas intentan expiar sus pecados y salvar a los pocos supervivientes apelando a la fe y a la virtud religiosa. Luego, una segunda interpretación es la que se piensa, o la que considera, mejor dicho, que el terremoto es la prueba fehaciente de que Dios sí es cierto que existe, pero se desentiende del mundo. En definitiva, Dios es como un relojero que le ha puesto la pila al reloj, pero una vez que le ha puesto la pila se ha desentendido. El mundo va solo, sí. Y bueno, y pasan cosas naturales. Y luego la tercera interpretación, que sí es muy curiosa y que es la más radical, es la que sostiene que sin duda alguna o Dios no existe y lo que pasa tiene una explicación únicamente natural, o que Dios es malo en esencia, porque castiga, y fundamentalmente castiga a los inocentes, porque de nuevo no podemos olvidar que los miles de fallecidos en su mayoría eran gente pobre que vivía en casas de mala construcción y devotos que estaban en las iglesias y en las catedrales rezándole a Dios. Sí, sí. Qué interesante, Ricardo. Y el cambio que se produjo en ese momento de mentalidad, ¿a qué nos puede llevar ahora? ¿O cómo se entiende ahora? Y pues este cambio de mentalidad lo que hace es que inicia lo que se llama un proceso de secularización. En definitiva, el terremoto acelera el proceso de la separación de la religión de los otros ámbitos. A partir del terremoto se va a intentar interpretar pues fenómenos naturales desde un punto de vista científico, y también se va a intentar separar el ámbito de la religión, el ámbito de la iglesia, de otros ámbitos, pues el ámbito social, el ámbito político o el ámbito filosófico. O sea que en definitiva lo que se puede decir es que el terremoto de Lisboa es esencial, es fundamental para entender el cambio de mentalidad que tenemos hoy en día, que culmina en una forma de entender el mundo, de entender la naturaleza y de entender la vida, donde la religión y las explicaciones sobrenaturales tienen un papel muy secundario. Claro, porque este fenómeno no se dio antes, incluso habiendo los mismos sucesos, ¿no? Bueno, el terremoto se dio antes, pero se daba la circunstancia de que cuando hubo terremotos similares, pues Europa o el mundo no estaba tan avanzado culturalmente como para iniciar una reflexión al respecto. Vale. Poco tiempo antes se produjo un terremoto en Chile y en el Perú, pero claro, Chile y Perú eran en esa época pues países donde no había una gran libertad de pensamiento y pasó desapercibido. Sin embargo, se dio la casualidad de que fue en Europa, en el siglo XVIII, que es el llamado siglo de las luces. O sea, que en esa época hay ya personas que empiezan a pensar libremente y a considerar explicaciones de un fenómeno natural que van más allá del propio fenómeno natural. Vale. Pues, Ricardo, qué explicación tan instructiva para poder entender ya no solamente el suceso que ocurrió, que es tan dramático según tu investigación y bueno, y los anales que hay, fue así, sino que ahora también ya no es solamente físico, sino que también cambia la mentalidad de las personas con respecto a sus creencias y la forma de actuar, porque a partir de ese momento, bien has dicho, que ya cambia todo en una forma de creer y estudiar los fenómenos naturales. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Ha sido una entrevista de verdad muy, muy, muy instructiva para poder entender este fenómeno de los terremotos. Pues nada, gracias a vosotros y el placer ha sido mío. Estupendo. Esperamos que poder escucharte en otro momento cuando venga con referente a este tema. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Perfecto. Le acompaña Radio Iznájar. Escuchan Histopia Historia con Juan Ramón Ortega.
después del terremoto de Lisboa vamos a conocer otro seísmo. Para ello nos remontaremos a 1884, provincia de Granada, concretamente las zonas de Arena del Rey, Venta de Zafarraya y Alhama de Granada. De este último pueblo nos visita Andrés García, historiador y presidente del Patronato de Estudios Alameño, que nos hablará de este hecho histórico. Muy buenas, Andrés, y bienvenidos a Histopia Historia. Muy buenas, me alegro de saludarte, Juan Ramón. Muchas gracias. Estoy a disposición. Y gracias a usted por estar aquí, Andrés. Bueno, hablando sobre el terremoto, sobre este seísmo, ¿cuándo se produjo exactamente? Bueno, pues si fue ya una desgracia el terremoto en sí, indudablemente por todas las consecuencias que tuvo, además resulta que fue una desgracia en un día tan familiar, tan conmemorativo como el 25 de diciembre, en el día de Navidad, a las 9 de la noche. O sea que fue un día de festivo en el que muchísimas familias pues se encontraban reunidas en sus casas celebrando la Navidad. Habían vuelto mucha gente de otros lugares a pasar la Navidad en Alhama, en su comarca y en los pueblos de la provincia de Málaga afectados. Y se escogió aquella tremenda sorpresa que fue el terremoto de Andalucía, como bien has dicho tú, de 1884. Sabemos que tuvo una extensión grande, Andrés. ¿Hasta dónde llegó, más o menos? Bueno, se hizo sonar, o mejor dicho, se dejó advertir prácticamente desde Lisboa hasta Valencia, llegó en parte a Madrid, pero claro, el epicentro estuvo prácticamente en la zona de Arena del Rey, es un pueblo de la comarca de Alhama. Sí. Y llegó al extremo de desaparecer entero Arena del Rey y construirse después en un terreno frente a donde estuvo. Entonces afectó a muchísimos pueblos de la provincia de Granada, concretamente en la parte oriental, y de luego que se conoce las Arquías o la parte occidental de la provincia de Málaga y la misma capital de Málaga y la de Granada. Entonces dijéramos que ha sido el terremoto más grande hasta ahora que se ha producido en la zona de Andalucía. Hubo otros, se habla del siglo XIV, se habla también del de Lisboa que afectó algo, pero sobre todo sí ha sido el terremoto que en la historia de Alhama es más enorme, hasta el punto de los destrozos que hizo y de las consecuencias de pérdida de personas y heridos que tuvo. Cuéntenos acerca de eso, los daños que se produjeron, las consecuencias que tuvo y cómo se desarrolló ese momento tan drástico. La consecuencia fue primero el tremendo dolor y circunstancias de aquella noche de verse el pueblo en Alhama, casi 2.000 viviendas, nada más que en Alhama, un pueblo que entonces tenía 7.000 habitantes, pues todas las viviendas se vieron afectadas en lo que se refiere al movimiento sísmico, que fue doble. Fue como se suele decir, un quiebro. Primero hacia un lado y luego hacia otro, lo que provocó precisamente la mayor caída y afectación de viviendas. Y nada más que en Alhama, lo que se refiere a Alhama, fueron 2.000 viviendas las destruidas y prácticamente todo el resto de viviendas afectadas. El resto de los pueblos, como le digo, pues unos más, otros menos, pero sobre todo Arena del Rey es que desapareció entera, cayó entero. Y luego, si hablamos ya de lo más importante, que son de las víctimas, diremos que en concreto las pérdidas en lo que es la provincia de Granada fueron, si mal no recuerdo, cerca de 700 muertos, exactamente unos 690. En Alhama en concreto murieron aquella misma noche 307 personas, hablando nada más que de Alhama. Y luego en la provincia de Málaga el pueblo más afectado fue Periana, en la que murieron 40 personas y ahí hubo menos fallecimientos. Me refiero a los del restantes pueblos como Alcaucín, Belén Málaga, que también hubo fallecidos, Canillas del Antituno, y en la comarca de Alhama, pues concretamente Arena del Rey perdió 135 personas, siendo un pueblo pequeño. Jayena perdió 17, Santa Cruz de Alhama entonces, que se llamaba, y luego se le pondría el comercio por la colaboración del comercio de Madrid, pues fueron 13 en Venta de Zafarraya,
Sí. Fueron 73, y en la misma Zafarraya, ya lindando con Málaga, fueron 25. O sea, que en total prácticamente 700, y los heridos por miles, o al menos por cientos. O sea, la comarca de Alhama, y en estos pueblos que hablo, se aproximaría a heridos que los estuvieron bastante tiempo a unas 1.500 personas. Y bueno, y también en el momento en que se produjo, que es una estación fría, una estación que... Bueno, aquella misma noche, sí. Juan Ramón, fue desgraciada en todos los sentidos. Es que no solo pasó el terremoto, es que empezó a llover y la lluvia se convirtió en nieve. Y resulta que cuando van las primeras personas a auxiliar, sí. Observan aquello realmente dantesco, porque no fue tan solo el primer movimiento y el más complicado de las 9 de la noche, sino que hubo réplicas durante varios días, aquella misma noche y durante varios días después. O sea, tuvo que llegar. Aquí se dio una lección, una de las primeras lecciones que se da de la solidaridad del periodismo, y de cómo el periodismo despertó la inconsciencia en la que se encontraba prácticamente toda España, cuando Luis Seco de Lucena, director del Defensor de Granada, aparece por la comarca de Alhama y ve la tremenda catástrofe, y vuelve a Granada. Estaba la Diputación reunida, y le llama la atención y le dice casi desvergonzado a todos los políticos y a todos, diciendo que si no se daban cuenta de lo que estaban pasando, lo que era la comarca completamente de Alhama, y los demás pueblos y otros pueblos que no eran de la comarca de Alhama, como por ejemplo Albuñuela, Loja, y otros pueblos en los que la Furia también, en los que le había afectado el terremoto, y resulta que no se había adoptado ninguna medida. Aquella misma noche, por ejemplo, sí, el alcalde actuó maravillosamente, el joven se llamaba Pedro Negro, y contó con la colaboración con el teniente coronel de Lanceros, del regimiento de Villaviciosa, que era de su majestad el rey, sí. Que luego llegaría a coronel y jefe de ese regimiento, en el que dispuso su sentido militar en la organización de esta catástrofe, y que resolvió bastante. Lo primero es sacando a todas las personas de sus casas y situándolas, aunque era cada uno como podía, con manta, hasta que días después, no digo días siguientes, sino muchos días después, empezaron a llegar las primeras asistencias y ayuda de tiendas de campaña y de todo esto. ¿No? Porque también se tiene entendido que en esos días, como usted bien ha dicho, el clima fue adverso completamente, y que también murieron por esa inclemencia. Yo creo que el mismo terremoto está hecho. Siempre hemos dicho, por supuesto no tiene una relación directa exacta, pero que parecía ser que junto con el terremoto pues venía la lluvia, y venía la nieve, y venía el frío, y claro, muchos de aquellos heridos a lo mejor se salvaron de lo que es el inicio de la catástrofe con los primeros movimientos del terremoto, luego morirían por esta situación. ¿Y cómo se reparó ese daño tan grande a lo largo del tiempo? La verdad que después de la triste desgracia de lo que sufrieron mis paisanos, es un ejemplo, es decir, que lo pasaron muy mal, se sufrió muchísimo, pero la respuesta de tanto interior y todas las provincias españolas como la exterior se ha puesto como ejemplo de solidaridad universal, hasta el punto que cuando el 27 de junio de 1887 se inaugura el nuevo barrio que se crea en Alhama, en el entonces llamado El Ejido, que hoy es La Joya, se levanta un monumento a Alfonso XII, que a pesar de estar enfermo visitó toda esta zona en enero de 1885, como muere a los pocos meses, concretamente en noviembre, y precisamente también un 25 de noviembre. Sí. Hay una actitud, como antes decía, de que la colaboración fue tan excepcional por parte de todas las provincias españolas como la de el resto de países a las que llegó la noticia,
que se consiguió una colaboración económica realmente elevadísima, que lógicamente se empleó muy adecuadamente porque se supo nombrar un comisario como era Fermín de la calle de la Saga, duque de Mandas, que lo llevó todo a cabo perfectamente para la reconstrucción de los pueblos, tanto para las viviendas que se pudieron salvar, para otras que se hicieron en los lugares donde habían caído algunas, y para la creación de nuevos barrios para aquellas que ya no tenían ninguna solución. Te insisto, Juan Ramón, que fue un ejemplo de solidaridad universal. Y está el monumento en la joya en Alhama, concretamente en la plaza que se llama del Rey, pues está el monumento a los cónsules donde se relacionan todas las poblaciones afectadas, y se agradece, un monumento precioso, y se agradece concretamente esa colaboración universal que se dio y que se pone como ejemplo. ¿Ese es el único legado que podemos ver? ¿O hay otros sitios donde podemos ver que lo que se produjo en ese terremoto? Básicamente en todos los pueblos donde sucedió esto y colaboró la Comisaría Regia y otras instituciones, hay siempre placas, pero en todos prácticamente, de gratitud. Porque, por ejemplo, esta sociedad de fomento del trabajo de Barcelona, que venía a ser como la Confederación Empresarial de Cataluña, se volcó y reconstruyó prácticamente lo que es el pueblo de Jata, o el comercio de Madrid se volcó en Santa Cruz del Comercio, por eso, porque se llamaba de Alhama, se volcó totalmente y lo reconstruyó también. Pero en Venta había un barrio que se llamaba de Cuba, y se llama de Cuba porque precisamente fue Cuba, y en este caso la Habana, la que envió dinero suficiente para reconstruirlo. En Alhama tenemos, por ejemplo, el periódico El Imparcial, que sacó dinero también para construir un número de viviendas, y se llama hoy día la calle El Imparcial. Tenemos la Plaza de Argentina también en Alhama, por todo lo que mandó Argentina. O sea, como observarán, fue tanto lo que se aportó por parte de países extranjeros como por las propias provincias españolas, que dio la posibilidad de que en pocos años, imagínate, en esa época, finalizando el siglo XIX, del 85, como fue a finales del 85, que se inicia un poco el reconocimiento de todo lo que ha pasado, para en prácticamente 2 años empezar ya a inaugurarse casas, barrios, y a restablecerse todo el orden. En el sentido que me preguntas de que ¿qué quedó? Pues quedó en el alma, sobre todo de los que tuvimos abuelos o bisabuelos o familiares que vivieron este terremoto. Por ejemplo, yo tenía una tía que llegué a conocerla, que murió con 96 años, que se salvó porque estaba jugando a la bomba en la calle. Si llega a caer en su casa, el resto de la familia falleció. O sea, quiero decirte que en nuestra infancia el terremoto, dentro de lo que cabe, lo teníamos muy presente, pero es que en Alhama y en toda la comarca y en todos los pueblos de Málaga igualmente que hubo colaboración y solidaridad, esa ha quedado constancia tanto históricamente en numerosas publicaciones, en numerosas conmemoraciones. Nosotros, por ejemplo, en Alhama fue en 2003 cuando volvimos a reinaugurar ese monumento, que desapareció en los años 30, y volvimos a hacer de las imágenes que teníamos del mismo, volvimos a reconstruirlo exactamente. Y ahí está. O sea, quiero decirte que si pasó todo esto, si se inauguró en el 1887, desaparece en el 30, y en el 2003 volvemos otra vez a reponerlo. O sea, que hay una permanencia de gratitud y reconocimiento de los pueblos afectados por aquella solidaridad que se dio. Y así, cuando sucede algo, alguna catástrofe, si se mirase bien, se vería como, por ejemplo, los pueblos como Alhama y muchos de su comarca, y otros de Málaga, como Vélez Málaga y Canillas de Aciprón o Periana, que también sufrió mucho, tienen un sentido muy elevado de lo que es la solidaridad. Porque tienen todavía sus barrios, sus casas, sus calles, sus plazas, construidas a finales del 19 de la solidaridad de todo el mundo entero. Estupendo. Pues Andrés,
el tiempo en la radio es traicionero en el sentido de que cuando más a gusto estamos hablando y conociendo la historia, pues se agota, como es natural. Ha sido un placer que haya estado con nosotros y explicarnos este suceso, porque es muy interesante conocerlo. Es una historia bastante conmovedora. Y ahora cuando visitemos la zona, por ejemplo Alhama de Granada, de donde usted, pues invitamos que de aquí lo hagan, porque es un pueblo muy bonito. Seguro que nos acordaremos del gran terremoto. Porque es la pura verdad. Y aparte pueden visitar ese monumento del que hablamos, sí, ese barrio nuevo del que hablamos, que es una preciosidad, pero también pueden visitar, por ejemplo, la iglesia de la Encarnación, que es la última del estilo gótico, que la mandó a construir Isabel la Católica, y que se van a quedar encantados. Estupendo. La ciudad musulmana de Alhama. Pues agradecemos su invitación. Pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros por acordarse de nosotros. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. En la última entrevista vamos a conocer el aspecto más humano de estos sucesos, y es la historia que hacen personas voluntarias como los integrantes de Bomberos Unidos Sin Fronteras, una asociación que se dedica a una labor muy loable. Para conocer su labor y las experiencias que han tenido en varios terremotos, está con nosotros Antonio García, jefe del turno de Parque de Bomberos de Puente Genil y voluntario de esta asociación. Muy buenas, Antonio, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, muy buenas, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, que sabemos que estás muy ajetreado, como nos vas a contar ahora. Bueno, Antonio, ¿qué es un Bombero Unidos Sin Fronteras y qué labor desarrolla? Bueno, pues Bomberos Unidos Sin Fronteras es una organización no gubernamental que surgió hace aproximadamente unos 20 años en Madrid, en concreto, y está formada por bomberos y por digamos técnicos de varios servicios de emergencia, ya sea sanitario, ya sea, en fin, ya te digo, bomberos y gente que está relacionada con el mundo de las catástrofes y demás. Esta ONG, aparte de la sede principal que está, como ya te digo, en Madrid, que surgió hace 20 años, también tiene en España 2 delegaciones más. Una está en Huelva y la otra está en Córdoba. Aparte de aquí en España, a raíz de las intervenciones que en años sucesivos se han ido dando y en las cuales hemos actuado, pues tenemos sedes también en varios países latinoamericanos, como son en Guatemala, en Haití, tenemos en Ecuador, tenemos en Bolivia, tenemos en Nicaragua, tenemos, en fin, en varios países. Ajá. ¿Y qué labor desarrolláis esa organización? Bueno, sobre todo la organización surgió para intervenir, para ayudar a la población que había sido afectada por temas de terremotos, huracanes, en fin, grandes catástrofes naturales, y no solamente en uno ni en 2 países latinoamericanos, sino en todo el mundo. Uh-huh. Y ese fue, digamos, el origen de esta ONG. Bien. Vosotros en vuestra labor tenéis varios departamentos, por ejemplo, uno es de canino, ¿no? Donde los perros los utilizáis. Cuéntanos un poquito de estos departamentos y cómo los desarrolláis, cuál es vuestra organización cuando llega un momento de esa situación en la que tenéis que enfrentar. Bueno, en principio, cuando ocurre una catástrofe, estamos hablando, por ejemplo, de un terremoto, ¿no? Que es lo más usual, por lo cual se nos activa en cualquier país. Nosotros tenemos un grupo de intervención en catástrofes, donde hay varios técnicos, varios especialistas de varias materias. Pues están personas que están vinculadas al mundo de la ayuda sanitaria, normalmente son médicos, son enfermeras. Hay otro grupo que son técnicos en desescombro y salvamento, y después está la parte de la unidad sinológica, los guías caninos que le llamamos nosotros, los que trabajan con los perros. Sí. En este caso, los compañeros de la provincia de Córdoba, en que yo, que te está hablando, pues estamos especializados principalmente en el trabajo con perros. ¿Cómo usamos los perros? Pues como cuando hay un terremoto, se colapsa el edificio y caen y quedan personas atrapadas, es muy complicado que a no ser que la persona esté consciente y esté gritando, los grupos de
rescate sepan dónde están ubicadas estas personas bajo tierra. Ajá. Para lo cual lo que usamos es el olfato del perro, que nos indica pues dónde está esa víctima del derrumbe, digamos. Muy bien. Y sabemos que tú tienes varias experiencias en varios terremotos. ¿Cuál es el último en el que has estado? Yo llevo más de 10 años ya relacionados con la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras y interviniendo en catástrofes, y el último en el que he estado es en el terremoto estuve en Ecuador. Realmente el último terremoto fue Ecuador, pero posteriormente en octubre, el terremoto de Ecuador, que fue el año pasado en abril. Sí. Luego en octubre también del año pasado estuve ayudando en Haití, potabilizando agua a la población, unas máquinas potabilizadoras que tenemos, también estuvimos en este país caribeño, y eso fue en octubre, y luego ya en diciembre también fuimos, pero ya fue a realizar lo que nosotros llamamos ayuda de post-emergencia, es decir, pues en el caso mío en concreto fue hacer una valoración de cómo había quedado la estructura por ejemplo, de la vía de la estructura y la vía de abastecimiento de agua, sí. Cómo habían quedado varios orfanatos, los hospitales y demás. Se hace una valoración y después pues ya se solicita ayuda, se manda ayuda para que estos hospitales y estos centros vuelvan a funcionar, ¿no? Ajá. Es interesante, Antonio, de que nos cuentes esto, porque parece ser, desde el punto de vista del espectador, cuando escucha las noticias en la televisión, es que solamente vais en el momento duro para poder rescatar a las personas, pero tú no estás hablando de que luego ampliáis ese voluntariado a poder seguir un seguimiento. Efectivamente, en principio, obviamente, el momento más duro es cuando ocurre la catástrofe, un terremoto, un huracán. Ahí es donde se nos activa y sale un primer grupo, que ya te he comentado que es el grupo de intervención catástrofe, que es un grupo muy reducido, solemos ser unas 10 personas, y el número es simplemente por el hecho de que mientras menos personas más rápido nos podemos desplazar y nos podemos mover, y el que actúa en primera instancia, y su prioridad es el rescate y salvamento de personas, ya sea sepultadas, ya sea si es un tema de una inundación por una inundación, lo que sea. Ese es el primer grupo, que normalmente está un máximo de 10 días. A partir de los 10 días ya empieza a movilizarse otros recursos de la ONG, digamos, de la ayuda internacional a este tipo de catástrofes, que ya van pues desde personal con plantas potabilizadoras, ya hay personal también montando ayuda médica, ya sea directamente en hospitales o montando hospitales de campaña para ayudar a la población. Se reparte alimentos, se reparte, ya te digo que es lo que se suele llamar la ayuda post-emergencia. Vale. Esta ayuda puede durar hasta 7, 8 o 10 meses, dependiendo ya del país. Claro, y dependiendo de la catástrofe, ¿no? Depende, obviamente, de la catástrofe, pero ten en cuenta que es importante el impacto de la catástrofe, es muy importante. Sí. Pero no es lo mismo esa catástrofe en un país desarrollado que en un país que no esté desarrollado. Entonces le cuesta mucho, digamos, volver, ya de por sí un país poco desarrollado, como es el caso, por ejemplo, de Haití. Sí. Ya es un país que es uno de los más pobres que hay en todo el mundo. Ocurre como en octubre, que hay un huracán, y viniendo del año 2010, que ya hubo un terremoto, pues imagínate, ahí pueden pasar 8, 9, 10, 12 meses y todavía posiblemente no vuelva a seguir la dinámica y a estar el país como estaba antes. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, que un terremoto en Italia, que hace un par de años hubo en Italia, donde en 4 o 5 meses más o menos vuelve todo a estar, no igual, pero sí a funcionar. Claro. No, te has explicado estupendamente, Antonio. También sabemos que ahora estás ocupado en formando a bomberos de Ecuador. Cuéntanos un poquito, más o menos, cómo lleváis esa labor. Sí, efectivamente. Nosotros hace tiempo que nos dimos cuenta que es muy importante la intervención y la ayuda a países en vía de desarrollo, pero es mucho más importante que los servicios de emergencia de esos países, la población de esos países estén preparados y formados para asumir esas catástrofes y para saber cómo tienen que intervenir. Las intervenciones que te he comentado que hacemos en catástrofes, también otras de las vías de cooperación internacional que hacemos, y esto sí quiero recalcar que es gracias a entidades como la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba. Otra de las actividades que hacemos es la formación de
de esos servicios de emergencia. En concreto, ahora durante todo el mes de marzo hay 2 bomberos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, en Ecuador, que están con nosotros recibiendo formación de intervención en diferentes tipos de emergencias. Sí. Y que precisamente contactamos con ellos el año pasado en el terremoto que aconteció, que tuvo lugar en su país, en Ecuador. Aparte de que ellos ven aquí, que se llaman los programas de pasantías, que ya te comento que es lo que están haciendo ahora estos 2 compañeros de Ecuador aquí con nosotros en la provincia, también nos dedicamos a dar formación en sus países de origen, digamos. También vamos tanto a Ecuador como a Guatemala, República Dominicana, en fin. Allá donde se nos solicite y se pide colaboración, también acudimos, y ahí también se le entrena cómo deben actuar y con qué recursos. Pues Antonio, es una pena que tengamos que despedirnos porque el tema es bastante interesante, pero en la radio el tiempo también cuenta y es inflexible con respecto a estos temas. Te damos muchas gracias porque sabemos que estás muy atareado, muy ajetreado y tienes una agenda muy apretada, tanto en el voluntariado como en tu trabajo, y estamos muy agradecidos que hayas estado este ratito con nosotros para poder explicarnos acerca de la labor y sobre todo de la historia con mayúsculas que vosotros hacéis, porque esta parte es fundamental para que otros países pues puedan recuperarse de esa catástrofe que ha acontecido allí. Muchas gracias a vosotros por preocuparos de este tipo de intervenciones y de catástrofe y de ayuda, y sobre todo también creo que es muy importante que el ciudadano, la gente sepa que en estos casos hay que ayudar. Como yo siempre digo, vamos a hacer con otros países lo que nos gustaría que quisieran con nosotros en caso de que en algún momento tuviéramos alguna catástrofe de esta índole. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Antonio, y esperamos volver a encontrarnos en la radio para que nos den más noticias sobre la labor que vosotros realizáis. Muchas gracias a vosotros. Y terminamos por hoy. Un tema que ha merecido la pena. Hemos aprendido muchísimo de historia pasada, presente y podemos decir futura, por cómo el Instituto de Geofísica de Granada ayuda a prevenir estos sucesos. Eso nos lo ha enseñado Mercedes Feriche. Ricardo Hurtado nos habló del terremoto de Lisboa y cómo cambió la mentalidad de la época. Andrés García nos habló del terremoto de Andalucía y especialmente de Alhama de Granada y los lugares que se pueden visitar por la solidaridad ejercida en la época. Y para solidaridad hemos terminado con Antonio García, bombero y voluntario en operaciones de rescate como en formar bomberos de otros países para situaciones de emergencia. Espero que os haya gustado. Y recordad que después de esta emisión podéis reproducir el programa en varias plataformas como iVoox y YouTube. También lo podéis encontrar en los blogs de Radio Iznájar, en radioiznájar.blogspot.com, en el de Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, y en las redes sociales de Facebook, Twitter, Google+, Flipboard como Histopia Historia. Para los que no tengáis otra red social que sea solamente el WhatsApp, pues el número es 633 40 29 24. Y para cualquier opinión o sugerencia tenéis el email histopia2015@gmail.com. Os espero la semana que viene, el martes a las 8 de la tarde o el miércoles a la 1, aquí en Radio Iznájar, con más historia. Así que disfrutad de la semana y sed felices. Radio Iznájar. 107.